Si queremos trabajar con nuestro plan lector de forma digital, lo único que tenemos que hacer es acceder a edb.com y desde este icono accederemos a EDB On Plus, que es la plataforma educativa en la que podremos trabajar con nuestro plan lector. Como veis directamente yo estoy logueada y accedería a la home de este entorno. Si nosotros no estamos registrados, lo único que tendremos que hacer es iniciar la sesión con Microsoft o con Google o registrarnos directamente tanto como alumnos o como docentes para poder acceder a este entorno. El registro es exactamente igual para ambos, a excepción de algunos datos que tenemos que rellenar diferentes como docentes. Tenemos que poner nuestros datos personales y los datos profesionales con el código postal del centro, así como los códigos de activación, es decir, el código o la licencia de los libros del plan lector para los que vamos a trabajar de forma digital. Aceptar la política de privacidad y dar el consentimiento a EDB. Una vez registrado, ya accederemos a este entorno en el que podemos introducir nuestro nombre de usuario y la contraseña que hayamos configurado, configurar el recuérdame para no tener que incluirlos cada vez que queramos acceder, tanto como profesores como alumnos, y una vez dentro nos vamos a encontrar en esta home que inicialmente tendremos vacía, que se compone de 3 pestañas. Una pestaña de contenidos EDB, que es donde vamos a ir añadiendo tanto como docentes como alumnos los códigos de las licencias para todos aquellos materiales que tengamos de EDB, tanto del plan lector como cualquier otro recurso. Una pestaña de contenidos personalizados, que es donde vamos a poder duplicar el contenido que EDB me facilita y trabajar con él en un formato 100% editable, de tal manera que podamos añadir nuestros propios recursos o modificar los recursos que nos facilita EDB. Y una última pestaña de aula virtual en donde vamos a trabajar con el alumnado de forma interactiva y podemos visualizar toda la trazabilidad de lo que el alumnado está realizando, así como un apartado de evaluación en donde nosotros podremos evaluar su progreso. Si empezamos desde la pestaña de contenidos EDB, que inicialmente os aparecerá vacía, para añadir cualquier licencia, en este caso del plan lector, tanto como docentes como alumnos, si no lo hemos hecho en el registro, lo único que tendremos que hacer es pulsar en el botón de añadir contenido e incluir el código de activación, es decir, la licencia digital para activar ese recurso en nuestro espacio digital. Como veis, una vez añadida, directamente nos aparece aquí. Para visualizar este recurso, lo único que tenemos que hacer es pulsar en cualquiera de las carátulas y visualizar los diferentes recursos que aquí se ofrecen. Como vemos, vamos a visualizar qué es aquellos recursos a los que tiene acceso el alumno desde la pestaña de alumno. Como veis, puede visualizar el libro en formato digital interactivo o flipbook e ir navegando por él. Tiene además acceso a una biblioteca de recursos, a un cuaderno que puede descargar para visualizar las diferentes actividades relacionadas con la lectura de este libro, tanto previas a la lectura como durante y posteriores a ellas, que podemos descargar para trabajar en papel, recursos de educación emocional y la descarga offline de la app para trabajar fuera de línea, que sirve para cualquier dispositivo y sistema operativo. Por otro lado, como docentes, podemos visualizar estas otras pestañas de recursos en donde nos vamos a encontrar diferentes propuestas para dinamizar el aula, como vemos aquí, para animar a la lectura, objetivos generales de esta lectura, diferentes orientaciones, tanto de estrategias de animación como de actividades previas a la lectura, posteriores a la lectura y durante la lectura, ¿vale? Como veis aquí en este documento. Además, disponéis de la pestaña de gestión, en donde tenéis acceso a los solucionarios para estas actividades, como podéis ver navegando por este material. Y además en la pestaña de evaluación tenéis acceso a la rúbrica de evaluación y diferentes registros e informes, como los informes para la familia o informe para objetivos didácticos, ¿vale? Aquí estáis viendo el informe para la familia, sería esta propuesta.
rúbrica de evaluación de la comprensión lectora y estrategia lectora. Y tenemos aquí los objetivos didácticos de comprensión lectora y estrategia lectora, ¿vale? Todos estos documentos, como os estaba comentando, los tenéis pulsando en la carátula del libro y navegando a través de estas 4 pestañas. Bien, si queremos trabajar de forma interactiva con el alumnado, desde aquí hemos visto que podemos descargar los materiales para que ellos hagan las actividades en este formato papel. Podemos acceder a esta pestaña de contenidos personalizados en donde nosotros como docentes podemos hacer un duplicado de este libro y trabajar de forma interactiva con él, de tal manera que podamos editarlo y personalizarlo, añadiendo nuestros propios contenidos de tercero o editando el material que EDB nos facilita. Para hacerlo, lo único que tenemos que hacer es pulsar en la pestaña de contenidos personalizados. Inicialmente os aparecerá esto en blanco y pulsar en la pestaña o en el icono de añadir contenido. Desde aquí podemos duplicar un contenido de EDB. Como veis, nos aparecen todos los libros para los que tenemos la licencia activa. Podemos seleccionar aquel que consideremos, en este caso pues Caminos de Libertad, le ponemos un título, en este caso el mismo que tiene el libro, y le damos a añadir. Como veis, se empieza a hacer una duplicación del contenido para poder trabajar en este formato interactivo. Si accedemos a un libro que ya tengo duplicado, como este sobre 50 cosas sobre mí, vamos a visualizar el libro en este otro formato, que es en el que lo visualizará mi alumnado cuando trabaje con él desde el aula virtual. Desde aquí el alumnado podrá visualizar la lectura del libro y las diferentes propuestas de actividades en este formato interactivo. Como vemos aquí, el alumnado se encuentra una propuesta de diario de lectura para que reflexione sobre esta lectura en concreto con diferentes propuestas y preguntas que se lanzan al alumnado. Además, nos encontramos con las diferentes actividades interactivas antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. El alumno podrá ir navegando por ellas para irlas realizando y nosotros podremos ir haciendo el seguimiento de qué es lo que está realizando nuestro alumnado para cada una de estas actividades. Nos encontramos con diferentes propuestas en donde el alumnado tendrá que adjuntar un archivo o actividades que el alumnado podrá contestar redactando un texto, como vemos aquí, realizando preguntas de respuesta corta, de relación, como vemos en este caso, en donde el alumnado pues tendrá que arrastrar los diferentes elementos para relacionarlo, y una vez que haya hecho las diferentes actividades interactivas, da igual el formato que sea, si respuesta múltiple, respuesta única, como este de relación, el alumnado dará a enviar, le devolverá feedback en el momento inmediato de hacer la actividad y a nosotros como docentes se nos registrará para tener esa trazabilidad y poder llevar a cabo la evaluación. Además, como docentes podemos añadir contenido, es decir, si queremos generar actividades nuevas, simplemente pulsando en este icono de añadir contenido podemos crear diferentes tarjetas como estas a través de las cuales estamos navegando y generar pues un nuevo diario de aprendizaje, una tarjeta de acción en donde el alumnado pues tenga que entregarnos algún material que se proponga aquí o diferentes baterías de actividades, ¿vale? Como puede ser, como os comentaba, de selección, de respuesta única, de respuesta múltiple, textos de redacción corta, de relación, de completar, de ordenar, de identificar o algún tipo de entrega que tengan que adjuntar algún material. Nosotros como docentes podemos crear esta batería de actividades para las que os encontráis pequeños vídeos tutoriales dentro de EDB On Plus para que sepáis paso a paso cómo realizarlas, además de poder enviar a otras plataformas como puede ser Google Classroom o Teams, cualquiera de estos materiales de EDB, si estuvierais trabajando con estos otros entornos. Así como podéis eliminar aquellas propuestas que no consideréis oportunas de trabajar en el aula o moverlas a cualquier otro material que vosotros tengáis dentro de EDB On Plus. Pues imaginemos que estamos trabajando con el libro de lengua y literatura y queremos incluir estas propuestas de lecturas y sus correspondientes actividades dentro del libro de lengua. Pues simplemente podríamos moverlas a partir de esta opción
a ese otro libro o moverlas a cualquier otra lectura, duplicarlas, personalizarlas. Aquí las posibilidades son varias. Una vez que tengamos este libro duplicado en este formato interactivo, en donde podemos editar, como veis, el contenido o añadir contenido nuevo y sincronizarlos con plataformas de terceros si estuviéramos trabajando con ellas, vamos a acceder al aula virtual, que es la tercera pestaña que nos encontramos en la parte superior, para crear nuestro propio aula con nuestros alumnos y poder trabajar con ellos de esta forma interactiva una vez que hayamos personalizado este libro como os acabo de enseñar. Para crear un aula, los pasos son muy sencillos. Simplemente tenéis que pulsar en este icono, seleccionar qué contenido vais a trabajar con este grupo de alumnos, pues en este caso con un contenido de EDB, como es cualquiera de los libros del plan lector. Seleccionamos este y podemos crear un aula nueva, es decir, añadir manualmente a cada uno de nuestros alumnos, pues por ejemplo, nuestro aula de primero de la ESO, le damos a añadir y podemos añadir a cada uno de los estudiantes de forma manual, incluyendo su email con el que se hayan registrado, añadir a varios estudiantes de golpe, indicando pues, su nombre, apellidos, el email y el código o licencia de activación del libro, o lo podemos hacer duplicando estudiantes de otro aula. Una vez ya hayamos generado nuestro aula de alumnos de esta forma masiva, que es la más recomendable, posteriormente la podremos duplicar para otros libros del plan lector. En este caso, pues voy a duplicar aulas de segundo de la ESO que ya tengo creadas, de tal manera que cuando yo genero un grupo nuevo, ya puedo duplicar a todos esos alumnados y me saldrán aquí en el listado. Ahora mismo yo solamente tengo a un alumno, pero si tuviera 25 o 30 alumnos me aparecerían todos aquí. Yo los puedo editar cada vez que considere o eliminar alumnos si ya no pertenecieran a este grupo, así como crear grupos de trabajo, ¿vale? En esta sección de grupos, pulsando en el más, podemos crear diferentes grupos de trabajo e ir arrastrando a nuestros alumnos a los diferentes grupos. De esta forma también podemos crear actividades cooperativas o actividades grupales en las que trabajen pues 3 o 4 alumnos de forma conjunta, ¿vale? Podemos crear tantos grupos como nosotros consideremos. Ir arrastrando a los diferentes alumnos que tengamos a estos grupos. A su vez, desde las sugerencias de ADI, que es la inteligencia artificial que se encuentra incorporada en EDB Plus, podemos pedirle que nos haga una sugerencia en función de los resultados o de la actividad que esté teniendo mi alumnado en el aula. Cuanto más trabajen mis alumnos dentro de EDB Plus, más información tendrá ADI sobre su proceso y progreso de aprendizaje y podrá hacernos sugerencias en función de los resultados o de la actividad. Nosotros podremos configurar estos grupos de forma homogénea o heterogénea y así como el número de grupos que quiero que ADI me recomiende. Una vez ADI, que es la inteligencia artificial, como os decía, hace estas recomendaciones, nosotros podemos modificar los grupos pues, en función del sociograma del aula, como nosotros consideremos para hacer esos grupos de trabajo. Si no queremos hacer grupos de trabajo, podemos eliminarlos o editarlos tantas veces como nosotros consideremos, ¿vale? Si queremos trabajar con todo nuestro grupo clase por igual y vamos a hacer actividades individuales, simplemente con crear mi aula, que como habéis visto es asociar un contenido, en este caso un libro del plan lector, a un grupo de alumnos. Y aquí aparecería todo el listado de vuestros alumnos. De esta manera, cuando ellos accedan a EDB Plus, van a tener acceso tanto al libro digital interactivo en esta pestaña de contenidos EDB, como os he enseñado antes, en donde podrán navegar a partir de esta pestaña a través del flipbook, o si hemos hecho ese duplicado del libro en la pestaña de contenidos personalizados y hemos creado un aula, cuando el alumno acceda tendrá esta pestaña del aula virtual con este libro en este formato, de tal manera que el alumnado, como veis aquí, podrá navegar sobre las diferentes actividades interactivas que os he enseñado anteriormente, podrá irlas realizando y vosotros como docentes tendréis toda esa trazabilidad. Para visualizarlo, lo único que tenéis que hacer es acceder al aula virtual, pulsar sobre el contenido que queráis ver los resultados de vuestros alumnos
en este caso sobre el libro 50 cosas sobre mí, y en esta barra lateral izquierda tenemos acceso a las estadísticas y a la evaluación. Desde el apartado de estadísticas, como docente, podré visualizar pues todo el listado de mis alumnos, aquellas unidades, situaciones de aprendizaje o actividades que hayan realizado del plan lector, y pulsando en cada uno de ellos podré ir viendo pues, las actividades antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura y la calificación que haya obtenido para cada una de ellas. En este caso, mi alumnado, como veis, está realizando de momento estas actividades de después de la lectura, durante la lectura y antes de la lectura. Y aquí donde me aparece la A, cuando mi alumno las haya realizado, me aparecerá la calificación. Además, me van a aparecer los diarios de aprendizaje de mi alumnado, ¿vale? En este caso tengo un diario de Carlos en donde se le hacen diferentes cuestiones relacionadas con el libro, se enlazan y mi alumnado ha contestado a ello, ¿vale? De tal manera que yo puedo visualizar también la reflexión o la metacognición que vaya haciendo mi alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje en los diarios de aprendizaje. Si posteriormente yo quisiera descargar un informe, tenéis acceso aquí, a partir de este icono, a la descarga de informes resumidos o informes completos, ¿vale? En el cual podemos descargar pues también los diarios de aprendizaje y, como veis, lo podemos descargar en Excel o en PDF, ¿vale? Si queremos volcar las notas en cualquier otra plataforma. Desde el aula virtual, además, accediendo a cualquiera de los contenidos, como decía, tenemos la pestaña de evaluación. Desde aquí es de donde nosotros como docentes podemos evaluar todas las actividades de respuesta abierta que haya realizado mi alumnado. En este caso, estamos dentro del libro 50 cosas sobre mí y podemos ver todas las actividades pendientes de evaluación que haya realizado mi alumnado, ¿vale? Me van a aparecer aquí todas las que yo tenga que corregir de forma manual. En este caso, puedo visualizar los diarios de aprendizaje y devolverle un feedback a mi alumnado, como veis aquí el diario de la lectura. Puedo visualizar qué es lo que ha respondido mi alumnado y comentar. Enhorabuena, Carlos. Interesante reflexión. Y le podemos indicar pues, si tiene que profundizar más sobre algunas de las cuestiones que se le hayan lanzado en esta propuesta de diario de aprendizaje o si ha realizado un buen trabajo, ¿vale? El alumno va a recibir este comentario de tal manera que a medida que nosotros vayamos dándole feedback al alumnado, ellos podrán visualizarlo de forma automática.